Fiscalía de Nueva York anuncia captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y junto a él uno de los hijos del Chapo Guzmán, su socio. Próximo lunes arranca juicio contra exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, conocido como El Patrón, acusado de asesinato y asociación ilícita. Gobierno envía carta a Naciones Unidas para romper secretividad y negociaciones sobre la Sisi para que la información sea pública. Sisi solo requiere voluntad política, no puede tener rango constitucional. Algo que no existe es un imposible jurídico, dice ex vocera de la Maxi. Trump anuncia que si gana la presidencia cortará la ayuda a Honduras, Guatemala, El Salvador e incluso México por no frenar migración. Venezuela vive con intensidad sus próximas elecciones del domingo. Maduro advierte mano de hierro si gana. Estados Unidos le recuerda que no tolerará violencia. 5 menores quedan huérfanos luego de que sus padres fueran embestidos por un auto en la carretera CA5. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 25 de julio. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. El gobierno giró este día una carta a Naciones Unidas para desclasificar la información relacionada con las negociaciones en torno a la Sisi, a fin de que la ciudadanía conozca las propuestas y contrapropuestas, un hecho que desde sociedad civil ven con optimismo por considerar que se debe poner fin a la opacidad que ha seguido a estas negociaciones, y los analistas apuntan que el Congreso haga la parte que corresponde con las reformas que faltan, pues tienen ya 82 votos y estas no necesitan mayoría calificada. Finalmente el gobierno cedió a la presión popular y en una solicitud dirigida a Naciones Unidas pidieron su consentimiento para acabar con los secretos y desclasificar toda la documentación relacionada con el proceso de negociación, a fin de desvanecer las críticas de quienes lo señalan de ser los que retrasan la llegada de la Sisi. Toda la documentación que hemos intercambiado desde un inicio, las notas, oficios y los documentos que hemos llegado a acuerdo, las propuestas, pues nosotros no hay problema en hacerlos públicos. Todo dependerá si Naciones Unidas está de acuerdo. En un oficio dirigido al subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenka, el funcionario pidió que la disposición de guardar la reserva sea revocada, de manera que se haga público el informe de la misión del grupo de expertos, el borrador de convenio base que fue remitido por el gobierno a la ONU y la contrapropuesta remitida por la ONU el 26 de junio y 1 de julio en físico y digital. Queda claro que la opacidad nunca será una buena opción, más cuando se habla de un mecanismo anticorrupción que busca transparencia, señala el director ejecutivo de la ASJ, quien con mucha confianza adelanta. ¿Cuál será la respuesta de Naciones Unidas a la petición gubernamental? Naciones Unidas va a responder de manera afirmativa porque la experiencia nos dice que el éxito de estas comisiones está justamente en el debate amplio, consensuado con distintos sectores. Ahora lo que se espera es que el ejercicio legislativo del pasado miércoles, donde 82 diputados votaron a favor de una fallida e innecesaria reforma constitucional para darle rango constitucional a la Sisi, realmente despeje el camino y obligue a la Junta Directiva a someter a discusión y sin excusas las reformas legales que sí demanda la ONU, pues solo requieren de 65 votos, dijo Hernández. Pero este analista, con un elevado tono de ironía y mucho escepticismo, afirma que muchos de esos congresistas todavía tienen puestas las máscaras y que en cualquier momento se les caerá. Podemos tener esa claridad de voluntad y de número de votos y aquí las cosas más increíbles ocurren, ¿va? Y no sería extraño que ocurra un acto de magia de parte de los que están detrás de todas estas cosas y que todos esos números que parecen tan claros de repente dejen de estarlo. La aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, las reformas al Código Penal y Procesal, así como la derogación de la inmunidad parlamentaria solo requieren de una mayoría simple, que perfectamente esos 82 diputados que dicen tener voluntad para la Sisi pueden alcanzar sin ningún problema. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
La exvocera de la Maxi, Ana María Calderón Boy, aseguró este jueves que el proyecto de ley que se pretendió aprobar la noche del miércoles en el Congreso es inviable, al tiempo de calificarlo como un imposible jurídico. ¿No? Yo creo que esto debiera tenerse en cuenta al hacer un análisis de lo sucedido ayer en el Congreso, ¿no? Porque ha habido una discusión de un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley, así como lo podemos ver, presenta un imposible jurídico, como decimos los abogados. Calderón explicó que la iniciativa contemplaba dos aspectos preocupantes. La primera, que se pretendía otorgar personería jurídica con carácter de querellante autónomo a la CICI sin antes haberse firmado el convenio. Y la segunda, otorgar al fiscal general la potestad para acreditar a los querellantes autónomos. Pero estaba revisando este convenio, este proyecto de ley, y lo que encuentro es que se quiere dar, ¿no?, una personalidad jurídica, dice acá este proyecto de ley, en carácter de querellante autónomo, ¿no?, a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, sí, pero resulta que esta comisión no existe todavía. Primero tiene que firmarse un convenio, un tratado internacional para que empiece el funcionamiento. Y recién ahí ya se le puede dar las facultades. Y en segundo lugar, se designa al fiscal general de la República como responsable para acreditar la personería jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre y solicite la CICI a través de su máxima autoridad, lo cual es otra contradicción. La exvocera de la Maxi también aseguró que la demora en la instalación de la CICI obedece a que todavía no existe un ambiente propicio para que se instale conforme a los requisitos que ya había solicitado la Organización de las Naciones Unidas. La diputada Fátima Mena coincide con Ana María Calderón que el fiscal general no debe ser quien acredite en caso de aprobarse el querellante autónomo. El querellante es una posibilidad que una persona natural o jurídica ajena al Ministerio Público se pueda constituir como una parte en un juicio. Eso es la figura de querellante. En el proyecto de la diputada Xiomara Hortensia se plantea que para poder constituir a un querellante se necesita que le dé la credencial o que lo habilite el fiscal general. Y en el proyecto que yo estoy planteando es una reforma al Código Procesal Penal bajo la figura de acusador privado que ya existe en el Código, a donde siempre y cuando se reúnan los requisitos para poder presentar la acción, es decir, que el delito sobre el cual se va a presentar es un delito contra la administración pública, entonces basta para que pueda constituirse como parte en juicio. Y en el proyecto que yo estoy planteando y que yo creo que es el más idóneo, no hay un control por parte del Ministerio Público. Es falso ese término de una autorización, porque no es una autorización, es simplemente la acreditación que le debe dar la Fiscalía como un ente judicial o institucional a la persona que va a llevar los casos. Es simplemente una especie de carnet. Ellos son los encargados de acreditarlo, igual que, por ejemplo, la Cancillería acredita a un diplomático cuando llega al país. Es solo y simplemente el documento de acreditación, no un permiso. Mediante un comunicado, la bancada del Partido Nacional se defendió de los cuestionamientos que ha sido objeto tras no haber apoyado la reforma constitucional propuesta por la diputada de Libre, Xiomara Hortensia Zelaya. El principal partido de oposición se justificó al argumentar que votar a favor de esa iniciativa era caer en la trampa de Libre en su intento por retrasar un año más la llegada de la CICI. Lo que realmente existe es falta de voluntad política del partido en el poder, insistió el nacionalismo, que recuerda se propuso un artículo nuevo que derogara el decreto 04-2022 denominado amnistía política o pacto de impunidad, pero el oficialismo se negó porque no quieren que se investigue a los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya
Zelaya entre 2006 y 2009. Para finalizar, manifestaron que el memorándum de entendimiento con el que se está acordando la instalación de la Sisi vence en diciembre, entonces hay suficiente tiempo para que el gobierno de Libre suscriba el convenio y deje de engañar al pueblo. Por su parte, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal aseguró que queda evidenciado el desinterés del oficialismo en traer a la Sisi y no como lo prometieron en campaña, presentando el decreto de elevar a rango constitucional al mecanismo anticorrupción, aún sabiendo que no tenían los votos suficientes. Ya vamos a tener este comunicado del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Atentos al mismo en los próximos minutos. Durante la discusión en el Congreso, la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional a Sisi, la diputada Maribel Espinosa, que votó a favor, explicó que no era necesaria realizar esa reforma constitucional. Posiciones trans. Pediría a la comisión. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos con la cita de Maribel Espinosa. La Sisi es una entidad de carácter temporal, no permanente, como lo es el texto constitucional. Y la integración de una entidad transitoria en un texto constitucional depende de varios factores, señores. Depende si la Constitución permite disposiciones transitorias. Entonces, yo dejo constancia de que no es necesaria en ningún momento la reforma constitucional si ya tenemos lo que dice el Código Procesal Penal. Insistió que si era para perder más tiempo, contaban con su voto, pero reiteró que esa reforma no es necesaria. Si quieren mi voto, porque quieren hacerlo, para perder más tiempo, lo van a tener. Pero le digo a Honduras, no se necesita una reforma constitucional para ello. Espinosa en su explicación también dijo que el Código Procesal Penal ya cuenta con la figura de acusador privado, por lo tanto no es necesaria también la reforma para otorgarle a la Sisi la figura de querellante autónomo. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal aseguró que queda evidenciado el desinterés del oficialismo en traer a la Sisi y no como lo prometieron en campaña, presentando el decreto de elevar a rango constitucional al mecanismo anticorrupción, aún sabiendo que no tenían los votos suficientes. Además, que al no aprobarse, solo se podrá presentar nuevamente en la siguiente legislatura, que comienza en enero de 2025 y se ratifica en el 2026. Asimismo, rechazó el intento de vulnerar los espacios que el pueblo hondureño otorgó a sus diputados. Ni la junta directiva ni las bancadas de otros partidos tienen facultades para violentar el derecho que el soberano brindó a sus diputados, por lo que condenó la malintencionada acción del diputado Luis Redondo de querer imponer 2 diputados suplentes a votar en los espacios de 2 diputados ausentes del Partido Liberal, haciendo un uso erróneo de la ley orgánica del Poder Legislativo, la cual no le faculta la integración de diputados pertenecientes a otras bancadas y que curiosamente son del Partido Libre, los diputados que pretendió imponer, señala el comunicado del Partido Liberal. Por último, hace un llamado a la comunidad internacional y al pueblo a estar atento a estas acciones y felicitó a los diputados de la bancada liberal por oponerse y no permitir que se violentaran los espacios que democráticamente fueron ganados por los diputados y que el señor Luis Redondo no tiene derecho alguno de violentarlos. Atentos porque después de la pausa comercial tenemos una información que les va a llamar la atención. Ayer comenzamos a socializar el contenido del Barómetro de las Américas, que aborda el pulso de la democracia en Honduras. Y mire usted que a las mujeres no les fue tan bien en esta medición del Barómetro de las Américas, al destacar el mismo que, al igual que los hombres, son percibidas también como corruptas. Hemos siempre tenido la idea de que
Por ejemplo, en la administración pública, en la política, las mujeres son menos corruptas que los hombres. Pero en este informe del Barómetro de las Américas se señala que la percepción de la gente es que, al igual que los hombres, las mujeres es lo mismo, son corruptas. Atentos, vale la pena reflexionar sobre estos informes, que por cierto, este del Barómetro de las Américas es hecho por la Universidad de Vanderbilt, la universidad que cree que el mejor tanque de pensamiento en Honduras es el Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo de Honduras. Bueno, antes de tener esa información, después de 4 años de trabajo de un equipo de historiadores y colaboradores, se presentó en San Pedro Sula el nuevo libro del escritor hondureño Darío Euraque, denominado La historia viva de Santiago Sicumba y Cerro Palenque, una obra que nace con el propósito de fortalecer la memoria histórica y la identidad de los pueblos. Es nuestra nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. Donde se enmarcan las luchas más grandes en defensa del patrimonio nacional, en donde conocemos las raíces que nos encaminan hacia nuestra identidad. Esa es la historia. Un pedacito de ella fue plasmada en este nuevo escrito por el historiador hondureño Darío Euraque, en el libro llamado La historia viva de Santiago Sicumba y Cerro Palenque. El libro promete ofrecer al público en general, ¿verdad?, más conocimientos acerca de la historia de Cerro Palenque y el cacique Sicumba, y sobre todo el pueblo de Santiago, un asentamiento muy antiguo que se estableció al pie de ese Cerro Palenque. Darío es un historiador y escritor hondureño residente en Nueva York, que con la colaboración de un gran equipo logró terminar este proyecto enriquecedor para la historia de Honduras. Fue como un milagro, como algo único, épico, que el autor estuviera tan lejos y que contara con la colaboración de los residentes de Santiago, que ofrecieron datos, aportaron fotografías y documentos. Este libro pretende reforzar la memoria histórica y trae consigo los relatos de habitantes de las comunidades de Santiago y Cerro Palenque, zonas que fueron testigos de las grandes luchas de nuestros antepasados. Este libro inició en el año de la pandemia, en el año del miedo, como le decimos nosotros. Nos dio esperanzas para seguir creyendo, ¿verdad?, en nosotros mismos, en nuestra comunidad, y nos cohesionó como comunidad. La presentación del libro La historia viva de Santiago Sicumba y Cerro Palenque se desarrolló en el Museo de Antropología e Historia en San Pedro Sula, con la presencia de todos los colaboradores. Kenia Chinchilla, Telenoticias. En el interior de su unidad de transporte matan al taxista Darwin Membreño, de 35 años de edad, cuando se dirigía a dejar un pasajero desde la ciudad de Tocoa hacia la comunidad de La Concepción del mismo municipio. Membreño, quien conducía la unidad 096, quedó sin vida en el asiento del conductor después de recibir varios impactos de bala calibre desconocido. El taxista fallecido pertenecía a la ruta de colectivos de Tocoa a Zamora, de donde era originario y residente. En lo que va del 2024, Membreño se convierte en el tercer taxista que muere en similares circunstancias. La Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó este jueves a la ciudadana Kimberly Isamar Franco, quien es administradora de la casa de masajes denominada Chicas Afrodita en San Pedro Sula Cortés, acusada por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial en perjuicio de 3 víctimas. Chicas Afrodita es, según la ATIC, un sitio fachada para captar y explotar sexualmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y sus propietarios manejan un catálogo de jóvenes a las que ofrecen para realizar distintos servicios sexuales con tarifas variadas de acuerdo a lo que soliciten sus clientes. Los precios van desde los 700 hasta los 3,000 empiras. En octubre de 2023, la ATIC rescató a otras 6 mujeres que eran obligadas a dar servicios sexuales en casas de masajes en San Pedro Sula, incluida Chicas Afrodita. Una tragedia en la carretera CA5 provocó la muerte de una pareja que fue embestida por un vehículo, dejando huérfanos a 5 niños, uno de los cuales no supera la pérdida de sus padres al presenciar el atropellamiento que les arrebató la vida. 5 niños de pan en mano quedaron huérfanos
luego de la muerte de sus padres atropellados en la recta de Yojoa. Sandra Gómez, de 40 años, murió en el lugar, mientras su esposo Elvin Guzmán falleció en el Catarino Rivas. Una tragedia que ha unido a muchas personas para apoyar a los pequeños. Siento que me quebranto, la verdad, porque, pensar estos niños en la edad más crítica que ellos tienen, ¿verdad? Quedar solos. De repente es necesario que la población, ¿verdad?, se solidarice con ellos, porque es un golpe bien duro, ¿verdad? Un niño que apenas hoy está cumpliendo 3 añitos. Andy Guzmán tiene 12 años, Edwin Guzmán 10, Keila Guzmán cumplirá 8 el sábado, Débora Guzmán 6 y el pequeño Omar Guzmán cumplió 3 añitos hoy. Los niños se mantienen unidos bajo el cuidado de una tía. Los acuestan, ¿verdad?, las niñas y los niños en un lado, y cuando se dan la vuelta ellos están juntos. Entonces ello significa que este proceso lo están viviendo juntos. A pesar de que están pequeños, el menor tiene 3 años, que hoy está cumpliendo 3 años, y la otra niña cumple el sábado, cumple 8, son 5 niños, pero es un proceso que lo están llevando a cabo juntos. Pese a que muchas familias se han solidarizado después de la tragedia, con ropa, regalos y hasta camas, lo que más preocupa a esta hondureña es el futuro de los menores. Porque ellos no solamente van a necesitar ahorita, son niños en formación. Entonces, para poderlos apoyar y que ellos se mantengan junto con la tía, y apoyar para que la carga de la tía sea menos. El vehículo que embistió a la pareja se dio a la fuga tras el atropellamiento, y el único testigo que presenció la muerte fue Edwin Guzmán, el segundo hijo de los 5, quien está recibiendo asistencia psicológica por los daños ocasionados luego del deceso de sus progenitores. Orly Martínez, Telenoticias. El exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana, alias El Patrón, comparecerá en juicio desde el próximo lunes 29 y hasta el miércoles 31 de julio en la causa instruida en su contra por suponerlo responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir y 4 delitos de asesinato en perjuicio de los ciudadanos Kevin Ariel Ruiz Ramírez, María del Carmen Castellano Fernández, Oscar Humberto Ramírez Altamirano y Guadalupe Milla Claros, cuyos crímenes ocurrieron entre enero y junio de 2019. El juicio se realizará en el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y la Fiscalía presentará 34 medios de prueba para acreditar la culpabilidad de alias El Patrón, presunto líder de la banda de Pedrito o Pelón, capturado por la ATIC el 28 de noviembre de 2022. La investigación revela que alias El Patrón dirigía actividades de sicariato y proveía vehículos, municiones y armas para cometer asesinatos. Al exalcalde se le investiga por sus vínculos con el narcotráfico y presunto testaferro de los hermanos Rivera Maradiaga del cártel de los Cachiros. El 8 de mayo de 2016, alias El Patrón fue acusado por asesinato de 3 personas, su suegra Marlene Anabel Luna y sus cuñados Edgardo Salomón Luna y Santos Ángel Alvarado Ramírez, ocurridos en el barrio Santa Rosa de San Marcos, Santa Bárbara, siendo sobreseído provisionalmente porque el testigo presencial no declaró. En el Barómetro de las Américas, que aborda el pulso de la democracia en Honduras, a las mujeres no les fue tan bien, al destacar que, al igual que los hombres, son percibidas también como corruptas, hecho que los analistas atribuyen a la ausencia de ética, mientras otros creen que muchas veces su participación en la política está condicionada al liderazgo de los caudillos, donde algunas deciden alinearse al cacique para subsistir y no ser expulsadas de la política. Para los hondureños, la corrupción está tan arraigada en el país que tanto las mujeres como los hombres involucrados en la política son corruptos. Y a criterio de este analista, el problema no depende del género, sino de la falta de ética. Para los hondureños, los hombres y mujeres pecan por igual. No debe ser soslayado. Así que tenemos que insistir. La corrupción no distingue ni género, ni edades, ni sexos, ni posición política, ni económica. Corrupción es corrupción. Y como es el ser honesto es una virtud, esas virtudes no tienen dobleces, no tienen puntos grises, o son o no son.
De acuerdo con esta socióloga, esa percepción ciudadana tiene mucho que ver con los juegos de corrupción en los partidos políticos, a los cuales deciden alinearse muchas mujeres para poder subsistir y destacar en la política. Los partidos están atrapados en redes de corrupción y una forma de ascender en esos partidos es sometiéndose a las reglas que están impuestas. Son partidos patriarcales, obviamente, y es muy difícil que las mujeres asciendan, excepto si son mujeres que tienen ya unos antecedentes familiares, políticos, o que se prestan a estos juegos de poder que incluye la corrupción. Pero este entrevistado cree que el problema va mucho más allá, pues lo realmente preocupante es el grado en que se ha normalizado la corrupción entre la ciudadanía. Yo creo que ya los hondureños ya no piensan en que hay corrupción, porque ya es tan cotidiano que ya no se dan cuenta. El país se ha hundido en un mar de corrupción de tal manera que no hay conciencia para determinar que somos un país con una situación o una percepción o una actividad de corrupción tan alta que no nos damos cuenta cómo ese flagelo nos está corrompiendo o corroendo como sociedad. Según el informe El Pulso de la Democracia en Honduras, resultado del Barómetro de las Américas 2023, el 80% de la población hondureña cree que tanto los hombres como las mujeres son corruptos. Y de acuerdo a los entrevistados, esa percepción ciudadana podría tomar fuerza en los escandalosos actos de corrupción y nepotismo en que se han visto envueltos funcionarios y políticos hondureños de ambos sexos. Bueno, atentos, Cristina. Si me auxilian con Cristina, por favor, porque la noticia mundial en este momento es que se ha entregado Ismael Zambada García alias el Mayo, sí. y Joaquín además Guzmán Joaquín Guzmán López, sí. Un hijo del Chapo Guzmán. Del Chapo Guzmán. Esta es la noticia en este momento internacional fuerte, porque en principio se hablaba de que fueron detenidos, pero no. Se han entregado. Se han entregado a la justicia. Ya el Departamento de Justicia ha emitido una declaración oficial del fiscal general Merrick Garland, Renato. Sí, porque la información que estaba trascendiendo en los últimos minutos es que por problemas de salud, el Mayo Zambada se habría entregado de manera voluntaria. Esta es la declaración del Procurador General Merrick Garland sobre los arrestos de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García el Mayo y Joaquín Guzmán López. El Departamento de Justicia ha detenido a 2 presuntos líderes adicionales del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García o el Mayo, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas. Ambos hombres se enfrentan a múltiples cargos en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. El Mayo y Guzmán López se unen a una creciente lista de líderes y asociados del cártel de Sinaloa que el Departamento de Justicia está responsabilizando en los Estados Unidos. Eso incluye al otro cofundador del cártel, Joaquín Guzmán Loera o El Chapo, otro de los hijos del Chapo y un presunto líder del cártel, Ovidio Guzmán López, y el supuesto líder del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas o el Nini. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera que nuestro país ha enfrentado y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado del cártel responsable de envenenar a nuestras comunidades sea responsable, dice el comunicado. Era el más buscado, después del Chapo Guzmán, era el más buscado, el Mayo Zambada. Esto más, hasta artículos de prensa de que era un hombre muy hábil para esconderse porque nadie lo podía encontrar. Pero hoy Ismael, el Mayo Zambada, que es señalado de fundar junto con su principal socio, Joaquín Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, se ha entregado a las autoridades. Les decía que se pedía por él $15 millones. Se iba a entregar precisamente a quien informara la cantidad de $15 millones. La DEA ofrecía esa recompensa por información que llevara a su captura.
Vamos a tener más detalles en los próximos minutos porque es el principal titular de prensa en América Latina y otros medios del mundo. Tú has estado pendiente, al igual que todos nosotros aquí, de esas elecciones. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de Bolivia, Evo Morales, hoy? Bueno, él ya afirma que Nicolás Maduro ganará este domingo y que desde el exterior se prepara un plan para alegar que hubo fraude. Así es. Es lo que ha dicho Evo Morales. Así es. Estados Unidos, pero también, mira, Estados Unidos ha advertido que la violencia en las elecciones de Venezuela será inaceptable. Estamos atentos. Sí, así es. La Casa Blanca ha advertido este jueves que cualquier represión política y acto de violencia en las elecciones de Venezuela será inaceptable. Y además ha expresado su deseo de que los resultados de los comicios reflejen la voluntad y las aspiraciones del pueblo venezolano para un futuro más democrático. ¿Hay expectativa de estas elecciones? Sí, este domingo hay gran expectativa por estas elecciones en Venezuela. En otra información, las amenazas del aspirante presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, de suspender la ayuda a los países del Triángulo Norte más México si llega a ganar la presidencia de Estados Unidos, no deja de preocupar a ciertos sectores políticos y de la diáspora hondureña, pero otros confían en que su discurso no pase de ser emotivo porque China se encuentra al acecho. Si el candidato republicano Donald Trump gana las próximas elecciones en los Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador y hasta México podrían pagar caro por no dedicarle más tiempo a la constante migración irregular hacia esa nación del norte. Honduras, Guatemala, El Salvador, Mexico, how much money do they get from us for economic development and aid? I said, tell them that we're not paying any more. They're in default. We're not giving them the money. We're not giving them any more money, Brandon. Para el diputado nacionalista Antonio Rivera, el discurso encendido y amenazante de Trump es tan ruidoso como preocupante, pues de ganar los republicanos la presidencia de los Estados Unidos, el paso en las fronteras para la migración irregular será mucho más dura y grosera. Recuerde lo que dijo Trump hace 8 años cuando no era candidato, que iba a hacer un muro enorme allá por México, no lo construyó. Entonces, al final, si ganan los republicanos, va a haber mayores controles en la frontera. Si ganan los demócratas, van a ser un poco más débiles con los migrantes. La preocupación de la diáspora hondureña en los Estados Unidos es que los republicanos pasen de las amenazas a los hechos y concreten el proyecto escondido de ponerle impuestos a las remesas. ¿Y por qué nos preocupa enormemente esto? Porque también en esas ayudas económicas podría ir también el bloqueo a las remesas, ya que el presidente Donald Trump sabe que se ha hecho poco o nada visible el trabajo que pueda estar haciendo el gobierno de Honduras para parar la migración irregular hacia los Estados Unidos. Los arrebatos de Trump no son nuevos y en su momento prometió y amenazó con levantar un muro en la frontera con México para no dejar pasar ni siquiera el aire. Llegó a la presidencia y ese proyecto no pasó del ruido, y es que son muchos los que creen que a los Estados Unidos no les conviene descuidar estos países que, aunque pobres, están al acecho de la China continental. Sin embargo, yo creo que dejar a estos países fuera les puede producir una repercusión negativa a los Estados Unidos, porque China les puede comer el mandado, como decimos popularmente. Honduras, sin amenaza ni advertencia, ya perdió la ayuda de los Estados Unidos de la cuenta del milenio y otros proyectos que dejaron de llegar al país, pero no tanto por la incapacidad de detener la migración irregular, sino más bien por la escandalosa corrupción estatal. Bueno, para los que no leyeron lo que estaba diciendo Donald Trump, ha dicho que si llega a la presidencia va a suspender la ayuda al Triángulo Norte, que ya sabemos quiénes somos Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador, Honduras, más México, dice 750 millones de dólares anuales, de los que Honduras entiendo que no ve mucho de eso, porque no contribuyen a controlar la migración. Ya habló de El Salvador, ya habló de Bukele, ahora se mete con Guatemala, se mete con México, se mete con Honduras. Donald Trump antes de las elecciones de noviembre. Bueno, él se creía presidente, ¿verdad? Sí. Pero desde ya está advirtiendo.
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aseguraron que no han recibido un doble pago por el ajuste salarial, como lo denunció la Asociación para una Sociedad Más Justa. Explicaron que se hizo una depuración de los empleados que ya habían recibido el incremento por inflación que establece el contrato colectivo. Por lo tanto, la estatal eléctrica solo erogó 182 millones de lempiras y no los 1.500 millones que señala ASJ. En ningún momento se ha pagado pagos dobles. La comisión de la mesa bipartita depuró todo lo que conlleva. Todo compañero que se le pagó se depuró y no se le canceló. 310 trabajadores no se les pagó el 9.8. Por ende, la primera demanda iba por 1.100 millones y una vez en la mesa, lo único que la estatal pagó, va a pagar, erogar, son 182 millones. Aseguran que las autoridades de ASJ fueron sorprendidas por un grupo de empleados que se beneficiaron del ajuste, por lo que sostuvieron una reunión para explicarles el caso de las dos demandas, incluyendo una que interpusieron en Tocoa, Colón. Lamentamos nosotros lo que ha pasado en esta mala información y acudiremos a las instancias que se requieran. La información que se requiera, el sindicato la tiene disponible. A través de un comunicado también manifestaron que están dispuestos a proporcionar toda la información de soporte a las autoridades que lo requieran. El secretario de Energía anunció que después de varias décadas de espera, por fin se están culminando los estudios de factibilidad para la construcción de la represa El Tablón, que se construirá en el río Chamelecón, con el objetivo de evitar las inundaciones en el Valle de Sula, por un monto de 264 millones de dólares, más de 6.500 millones de lempiras. Tejada explicó que ahora van a la etapa de estructurar el financiamiento para lanzar la licitación. Totalmente el estudio topográfico, el estudio hidrológico, el estudio de laminación de crecidas, los estudios geológicos y geotécnicos, y también ya se tiene un presupuesto desglosado de la represa, que es una represa mixta, y además se tienen los presupuestos de las obras conexas. Entonces ya hay un avance superlativo. Tenemos que movernos ahora a el tema de estructuración del financiamiento y también sacar los pliegos de la licitación para la construcción de la represa. El proyecto será multipropósito, incluyendo el control de inundaciones, agua de riego, agua potable y generación de energía eléctrica. Según el funcionario, la represa se construirá a 40 kilómetros de donde se pensaba construir inicialmente. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. Honduras no es la mejor ni la peor economía de la región centroamericana, ya que se ubica en el medio al ocupar el tercer lugar en competitividad por debajo de Guatemala y Costa Rica, pero superando a Nicaragua y El Salvador, según el informe competitivo regional publicado este jueves por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Cuando uno revisa el aporte que tiene Honduras al PIB regional, de centroamericano no únicamente aportamos el 12%, países con menor extensión y menor población como Costa Rica, por ejemplo, aporta el 30% total del Producto Interno Bruto centroamericano. Es necesario, creo, y es urgente replantearse la política económica para la atracción de inversiones por un lado y para el dinamismo económico. No es posible que sigamos perdiendo competitividad. Honduras también se ubica en el promedio del crecimiento esperado para Centroamérica en el presente año, que es de un 3.4% por debajo de Costa Rica y Nicaragua. Tendrán las tasas de crecimiento más altas en la región, con 3.9% y 3.7% respectivamente. Este jueves, las autoridades del FIS y de la Secretaría de Infraestructura aceptaron que tienen una baja ejecución presupuestaria, pero no es para alarmarse porque están haciendo inversiones históricas, pero los expertos dicen que las excusas son inadmisibles y que ese problema de falta de ejecución obedece a que los funcionarios carecen de una planificación organizada y efectiva. Gracias, diputado. En audiencias en el Congreso Nacional, los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y del Fondo Hondureño de Inversión Social reconocieron que han ejecutado solo el 22 y 25% de su presupuesto, pero aseguran que no es para alarmarse y que se ha hecho una inversión histórica. Al cierre del primer semestre,
más o menos un 60% de fondos nacionales, en total un 22% de ejecución presupuestaria. No es nada de alarmarse. Hoy por hoy ha sido la mejor ejecución a pesar de, de la cambio de administración. Hay que entender que cuando hay un cambio de administración siempre hay un proceso de reacomodamiento. Argumentan que es difícil cumplir con la ley de contratación del Estado y la burocracia de los organismos internacionales de crédito. Una excusa inadmisible, asegura este economista, quien explica que lo que les falta es planificación. Eso no es admisible como excusa. O sea, ya estamos entrando al 8º mes prácticamente y como tal entonces debería de observarse una ejecución presupuestaria conforme a ese nivel, que por lo menos ya estén entre el 60 o 70% de la ejecución presupuestaria y no un 20% que es el que denota actualmente. En la Comisión de Presupuesto quedaron convencidos que por lo menos el 90% de los recursos están comprometidos bajo contratos, aunque eso no garantiza que se van a realizar. Estamos hablando que del presupuesto del FIS ya se encuentran comprometidos el 91% para ejecución en este segundo semestre. Para el sector privado hay un doble discurso, porque esta administración tiene el presupuesto más alto en inversión pública, pero eso no se refleja en la entrega de obras. Este gobierno se ha jactado de tener el presupuesto de obras públicas más grande, pero a la vez tiene el presupuesto que menos, o es el gobierno que menos ha ejecutado el presupuesto de estas mismas. Por lo tanto, creo que hay un doble discurso. La CID, FIS y CDCOAS tienen más de 11.600 millones de lempiras pendientes de invertir. Por lo tanto, en la realidad, la ejecución de obras en carreteras, escuelas, centros de salud y proyectos de agua es muy baja, aseguran los expertos. Bueno, atentos porque hoy los médicos iniciaron las asambleas informativas, tal como lo habían advertido ante el incumplimiento de la Secretaría de Salud. Y el presidente del Colegio Médico dirá en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder que no hay ninguna motivación política en estas asambleas informativas. Atentos a esta información que tendremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le contamos el despunte que está teniendo en la región de Olancho el negocio de Carlos Rivera con su Charly's Café. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Carlos Rivera, un joven emprendedor de Olancho, se adentró en el mundo del café cuando una tarde decidió tostar café en un perol. Al disfrutar de una taza pensó en venderlo y así nació la marca Charly's Café, promocionada inicialmente en sus redes sociales. Mi historia en el emprendimiento empieza en 2019 con la marca Charly's Café, a emprender con lo que era mi marca de café, una bolsa de café, donde yo empecé tostando café en un perol, adquiriendo conocimientos por parte de la universidad. La aceptación fue tan grande que Carlos abrió su propio local en Juticalpa, Olancho. Ahí ofrece un variado menú de bebidas calientes y frías a base de café, junto con deliciosa repostería. Este joven recuerda su perol, ya que hoy utiliza una máquina tostadora profesional en su emprendimiento. Tenemos la parte de tostaduría también, donde hacemos todo el proceso de tueste. Tostamos café para la cafetería. Nosotros ofrecemos la parte de las bebidas calientes. Tenemos lo que son los capuchinos, el espresso, el americano. En las bebidas heladas, el ice latte, ice coffee, todo derivado del café. Tenemos la parte también de repostería. Hoy Carlos Rivera es un joven exitoso y orgullo de Olancho. Su perseverancia y pasión por el café lo han llevado a ser no solo un vendedor, sino también un respetado catador de café en su comunidad. El café es un mundo muy increíble, muy inmenso, donde he tenido muchas oportunidades de poder adquirir nuevos conocimientos. Empecé a estudiar en la parte de catación de café en 2022. La pasión por el café ha llevado a Carlos Rivera a tener grandes conocimientos. Hoy en día los pone en práctica en su emprendimiento, Charly's Café. Alex Ordóñez, Telenoticias.
Introducir a los niños en el mundo de las finanzas requiere de métodos que no solo sean informativos, y en Educación Financiera te proporcionamos algunos conceptos que permitirán fomentar el hábito del ahorro. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Enseña sobre el valor del trabajo. Mostrar a los niños cómo el trabajo genera dinero es especial. Considere asignar tareas domésticas que, al completarlas, sean remuneradas. Esto les enseña no solo el valor del trabajo, sino que también el principio de que el dinero se debe ganar. Eduque con el ejemplo. Los niños aprenden mucho observando a los adultos. Si maneja su dinero de manera prudente y transparente, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Fomente el hábito del ahorro. El ahorro es uno de los pilares de la educación financiera. Enseña a los niños la importancia de guardar dinero para objetivos a largo plazo o emergencias. Puede empezar con algo tan simple como una alcancía y evolucionar hacia la apertura de una cuenta de ahorro para niños. Luego que la secretaria de Salud, Carla Paredes, asegurara que las asambleas informativas iniciadas este jueves por el gremio médico responden a una acción política, el presidente del Colegio Médico salió al paso y señaló que probablemente quien sí tiene aspiraciones políticas es la ministra del ramo. En el ámbito político electoral yo ya incursioné, he sido líder también, ya esa es una etapa ya superada de mi vida. Yo no tengo aspiraciones, yo vengo, posiblemente ella vaya para allá, yo no. Yo ya hice lo que tiene ella, fui regidor, yo he estado en cargos administrativos, en diferentes gobiernos, ¿verdad? O sea, no es esa mi intención. Yo ahorita soy presidente del Colegio Médico de Honduras. Santos reiteró que su principal interés es defender los derechos de los médicos hondureños, negó que los salarios están al día y que unas 5 personas estén utilizando al gremio por motivaciones políticas, así como lo manifestó la ministra Paredes. Los médicos iniciaron este jueves sus asambleas informativas, como lo habían anunciado, ante el incumplimiento de la CESAL a sus demandas relacionadas con suspensión de despidos irregulares, otorgamiento de contratos y otras prebendas a las que tienen derecho. Su grito de batalla se hizo sentir en los hospitales públicos, entre ellos el Hospital Escuela, cuyos pacientes se encontraron con la noticia de atenciones restringidas. A viva voz, los médicos hondureños exigieron a las autoridades de salud el cumplimiento de los compromisos acordados entre ambas partes. Señalaron que la advertencia de la ministra Carla Paredes de proceder legalmente contra el personal que deje de prestar servicio porque la huelga es ilegal no los amedrenta, y aseguraron que seguirán en asambleas de forma indefinida hasta obtener respuestas. No han cumplido todo lo que se habían comprometido y ahora pues teníamos estas asambleas para el 1 de junio, pero por la declaratoria de emergencia y nosotros que habíamos estado manejando a los pacientes con dengue decidimos interrumpirlas el 1 de junio, pero hoy, hace 8 días, nosotros le dimos un tiempo prudencial a la viceministra para que nos contestaran, aunque sea por escrito, las demandas que le presentamos hace 8 días, pero ni siquiera una carta para darnos una explicación. Las solicitudes de los médicos están relacionadas con el nombramiento de personal de primera línea que trabajó durante la pandemia, pago de conquistas laborales, estabilidad laboral y reintegro de personal despedido, entre otras. Pero a Sandra Mendoza, quien viajó desde Tocoa a la capital a buscar atención médica a un centro asistencial, poco le interesa la lucha de los médicos. Lo único que implora es que su madre, quien sufre de un tumor cerebral, pueda recibir la asistencia necesaria. De mi parte les haré un llamado a los médicos que atiendan a mi madre, que nosotros venimos de lejos, nosotros no somos personas de dinero, no, que con esfuerzo, puro esfuerzo, traemos a mi madre aquí y ella está bien crítica, no está, ¿cómo le quisiera decir? Bien de salud, ella no abre los ojos, ella no platica, ella perdió la voz. Solo en el Hospital Escuela, 1000 médicos se mantienen en asambleas informativas. Este galeno dice ser consciente del impacto que la medida puede tener en el pueblo hondureño, pero aseguró que con su lucha los pacientes podrán tener acceso a una mejor calidad de servicios y atenciones. Y le puedo preguntar a técnicos en enfermería, técnicos de rayos X, instrumentistas, cirujanos, odontólogos,
psicólogos, psiquiatras y todo el resto de compañeros que trabajan en este hospital que nos digan qué les hace falta para trabajar al 100%. No se trata de dinero, se trata de estabilidad laboral que implica mi derecho como trabajador y mi derecho a tener todo para brindar la mejor salud al pueblo. Zúñiga informó que se está asegurando la atención médica en los servicios de emergencia y las áreas críticas, pero que las consultas externas y cirugías selectivas se mantienen en pausa por las asambleas informativas. La medida de presión también se desarrolla en otros hospitales y centros de salud del país. Miren, me dice Cristina, es una película esto, porque informamos hace algunos minutos que hoy se entregaron a la DEA Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, y uno de los hijos del Chapo Guzmán, el mayor Joaquín Guzmán López. Pero hace algunos minutos, este es el hijo mayor, ¿ve? Sí, este Joaquín es Guzmán López. Guzmán López. El que se entregó hoy con el Mayo Zambada. Pero hace algunos minutos ha trascendido la noticia con este titular, que Estados Unidos liberó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, otro hijo del Chapo. Pero realmente, ¿qué es lo que ha ocurrido, Cristina? Bueno, ya ha trascendido que a unas horas de que se registrara la detención de Ismael El Mayo Zambada, una búsqueda en el Buró Federal de Prisiones reveló que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue liberado el pasado martes. El de la izquierda en su pantalla. Ya va a aparecer el nombre en un momentito. Recuérdese que El Ratón fue detenido el 5 de enero de 2023 en Jesús María, en Culiacán. Y de manera repentina, para el 15 de septiembre, se anunció su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados, que en efecto está todavía su trámite en proceso, y la próxima es el 30 de septiembre. Se ha consultado que si esta hipótesis de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán el de la que derecha, ver con Joaquín, la liberación. Permítame, Sí. para que la gente comprenda Sí. bien. El de la derecha en su pantalla es Ovidio Guzmán López, que ya fue capturado en 2023 y que según el Buró de Prisioneros ha sido liberado el pasado martes. Sin embargo, algunas aristas que ya se están auscultando dice que podría haber un posible intercambio que condujo a la liberación del ratón. Sin embargo, exagentes de la Agencia para el Control de Drogas dicen que esta versión no puede ser posible. No puede ser posible porque es una coincidencia en la liberación, al menos en el registro oficial de Ovidio Guzmán y la detención de su hermano, Joaquín Guzmán López, en compañía del Mayo Zambada. Y otros son de los que dicen que esta liberación de Ovidio Guzmán podría tratarse solo de un traslado. Esto porque el proceso judicial en contra del ratón sigue vigente. Bueno, es que se parece al Chapo. Parece al Chapo, es que viene Ulises. Ulises está de turno y Ulises sigue de cerca toda esta investigación de los carteles de la droga. Es que ese es el hijo mayor. ¿Te parece al Chapo? Si yo lo confundí, ¿Sí? dije yo, ese es el Chapo Guzmán, hombre. Búsquenme, dije, a Joaquín Guzmán López. Y me ratifica, ese es Joaquín Guzmán López, sí. el hijo del Chapo. Este se supone es el que ha sido trasladado a otra cárcel, ¿así es? Así es. Bueno, hay dos aristas, ¿verdad? Todavía está a la espera de una postura oficial que aclare el paradero del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que es Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Porque no aparece en el Buró de Prisioneros. Entonces la prensa internacional dice, Ovidio ¿dónde Guzmán está? Ovidio El López, el de la derecha, el ratón, es el que se supone ha sido liberado. Ha sido liberado. Y el de la izquierda, Joaquín Guzmán López, es el que se entregó hoy con Ismael Zambada García. Sí, y por eso pues que se trasciende que puede ser un intercambio, pero exagentes de la DEA dicen eso no puede ser. Bueno, mira, ¿verdad? pero entonces hay que esperar la postura oficial de las autoridades que aclaren el paradero del hijo. Sí, así es. Bueno. El presidente del partido Nueva Ruta, Esdras Amado López, acusó al consejero del CNE, Julio Navarro, de ser la ametralladora del gobierno para atacar a la oposición política en el país, luego que Navarro, en declaraciones públicas, expresara que 5 partidos políticos, incluido Nueva Ruta, pierden su derecho de inscripción por no alcanzar en las pasadas elecciones generales al menos el 2% de votos en el nivel presidencial y no sacar ni un tan solo diputado y alcalde. Y estamos agotando las instancias administrativas para luego ir en una persecución penal en su contra.
a través del Ministerio Público. Porque Julio Navarro es la ametralladora que utiliza el régimen para perseguir, para amenazar y para matar políticamente a los opositores de este régimen que jefea Mel Zelaya y Xiomara Castro Sarmiento. Julio Navarro votó su investidura de concejal magistrado de un tribunal y se va a abordar un tema que no es importante en el proceso. Por su parte, el consejero del CNE, Julio Navarro, aceptó que ha sido acusado 2 veces ante el ente electoral por decir la verdad y aseguró que es un derecho que tienen los partidos. Porque ustedes, los periodistas, me han empujado a decir cosas que son verdad, pues. Entonces, yo las digo y no tengo por qué ocultar nada. Y entonces, los partidos afectados, que yo entiendo su sensibilidad de usted, me han recusado. Ese es un proceso que ellos tienen derecho. Los 5 partidos políticos que no cumplieron los requisitos electorales para mantener su inscripción son Unificación Democrática, Nueva Ruta, Frente Amplio, Movimiento Solidario y Líder. En materia política, esta semana ingresó por correspondencia a la Secretaría del Congreso Nacional la iniciativa de ley enviada por el Consejo Nacional Electoral orientada para la administración y ejecución transparente del presupuesto electoral para las elecciones primarias 2025. La presidenta del órgano electoral, Ana Paola Joll, espera que sea aprobada con rapidez y que no afecte la situación actual del Congreso. Sabemos que en el Congreso han existido temas complejos donde se alcancen consensos, pero entendemos y de verdad quiero manifestarle y expresar hoy mi confianza pública a la sabiduría del Congreso Nacional para que en las próximas horas agenden los 2 instrumentos que van a permitir elecciones primarias limpias, libres y transparentes que superen incluso el bastión de las últimas elecciones realizadas. Joll indicó que esta iniciativa de ley para compras especiales y el presupuesto que ronda los 1.492 millones de lempiras son 2 herramientas necesarias para que el CNE pueda realizar unas elecciones primarias transparentes. El Consejo Nacional Electoral presentó la plataforma de gestión de información para partidos políticos destinada a documentar y facilitar toda la información relativa a la actividad permanente de las instituciones políticas para el acceso de la ciudadanía en general. Es una herramienta digital muy dinámica que va a venir a contribuir a fortalecer la institucionalidad, que va a venir también a contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Toda la población va a acceder a la información de los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos deben actualizar sus estatutos. Yo creo que esta es una plataforma que se parece a la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde va a haber información pública, donde pueden acceder a información los militantes de un partido o la ciudadanía en general, principalmente porque desde el punto de vista a veces de información de los partidos es escasa en la web abierta. Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Joll, también aseguró que la plataforma es un avance significativo en la modernización de los procesos electorales. La misma cuenta con el apoyo de la organización internacional con experiencia en materia electoral, IFES, y también del gobierno de Estados Unidos. El canciller Eduardo Enrique Reina afirmó este jueves que se mantiene expectante a la solicitud del Consejo Nacional Electoral, en quien recae la responsabilidad de pedir observación internacional para las elecciones primarias de marzo. Eso dependerá de lo que definan los órganos electorales, que son los responsables de llevar el proceso electoral. Si ellos nos trasladan esta petición, pues haremos lo propio con la OEA. Durante las últimas semanas, varios políticos hondureños, entre ellos la precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa, demandaron la necesidad de tener observadores electorales para garantizar un proceso transparente y sin intimidaciones. Dentro de estos observadores destaca la OEA. Son en marzo las elecciones primarias, pero el otro año, ¿verdad? Sí. El Foro de Mujeres Políticas denunció este jueves que el diputado suplente del PSH, afín a Libre, Mauricio Castellanos, pretende instrumentalizar la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer con el propósito de impugnar la resolución tomada en la Asamblea del Partido Salvador de Honduras, donde se eligió a Fátima Mena como presidenta. Y hoy se pretende instrumentalizar, anunciando una posible impugnación a mi presidencia ante el Consejo Nacional Electoral. Es por eso que este espacio viene y advertimos que no vamos a permitir malas prácticas. Exigimos que cesen estas
acciones tan represivas, podríamos decir, contra la compañera Fátima. Es una mujer que ha demostrado su compromiso con el pueblo hondureño, que ha luchado contra la corrupción, a veces hasta ella sola, espadeando ahí. Para este viernes, altas probabilidades de lluvias en varias regiones del país, nos dice nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Mire usted lo que es capaz de hacer un incendio voraz en Alberta, Canadá. Negocios, casas, las personas han tenido que huir, hasta los turistas salieron corriendo. Lo mismo está pasando en Taiwán con un tifón. Gaemi ha llegado y ha azotado con vientos severos, fuertes inundaciones y bueno, ya se reportan víctimas mortales lastimosamente. Mientras cerca de nuestra región, Bud, que es una tormenta tropical en el Pacífico, afortunadamente ya se formó un poquito alejada y continúa en mar abierto en el Pacífico, no representa peligro. Estamos monitoreando una onda tropical que avanza sobre o acercándose a Puerto Rico, mientras para esta jornada de viernes el viento del este estará transportando bastante humedad. Tenemos líneas de inestabilidad sobre nuestro territorio que nos dejan con posibilidades altas de lluvia desde horas del mediodía y así se moverán las tormentas de este hacia oeste sobre el territorio nacional con temperaturas todas por debajo de los 34, la máxima en la zona sur y el Valle de Sula reportando una de 33, aquí en el centro con 27 y 29, 33 en algunos puntos del occidente, que de hecho en el occidente Copán, Gracias Lempira, Santa Bárbara, incluso Intibucá deben reportar hasta 13 en el porcentaje de índice ultravioleta, así que por favor precauciones. Y cierro con esta imagen porque continuamos para este viernes, se aumenta la llegada de polvo del Sahara y hacia el fin de semana, así que por favor protegerse nariz, ojos y si es posible la piel. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil, ayudar ahora está a tu alcance. Fiscalía de Nueva York anuncia captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y junto a él uno de los hijos del Chapo Guzmán, su socio. Gobierno envía carta a Naciones Unidas para romper secretividad, negociaciones sobre la Sisi para que la información sea pública. Sisi solo requiere voluntad política, no puede tener rango constitucional, algo que no existe. Es un imposible jurídico, dice ex vocera de la Maxi. Trump anuncia que si gana la presidencia cortará la ayuda a Honduras, Guatemala, El Salvador e incluso México por no frenar migración. Venezuela vive con intensidad sus próximas elecciones del domingo. Maduro advierte mano de hierro si gana. Estados Unidos le recuerda que no tolerará violencia.